la floresta somos todos. En la palabra del Señor hay muchos relatos que nos llenan, algunos de temor, otros de admiración, y hay otros que nos retan y que nos muestran el camino que como cristianos nosotros debemos seguir. Igualmente, todos en nuestro diario vivir enfrentamos retos. Algunos nos producen a nosotros mucho temor, pero siempre los vamos a tener y necesitamos salir adelante. La ventaja de nosotros es que estamos en las manos de Dios y siempre Él nos va a ayudar, así sea la manera menos lógica para nosotros. Y quiero iniciar contándoles una anécdota, una ilustración. Resulta que había un hombre muy adinerado, tenía muchos autos lujosos y muy costosos. Cierto día le hace un reto al pueblo, los invita y les dice: venga, ¿quién quiere uno de mis autos? Son de mucho valor, pero el que quiera acceder a uno de ellos debe de pasar esta piscina nadando. En la piscina había cocodrilos. Estaban todos aglomerados, pero nadie se atrevía. Y él seguía diciéndole: bueno, ¿cuál es el valiente? ¿Quién quiere el auto? Nadie. Cuando en un momento dado se siente que alguien cayó al agua, y es un hombre y empieza a nadar, batió todos los récords y logró pasar la piscina. Los cocodrilos solo le dañaron la ropa. Cuando el hombre llega al otro lado, cansado, asustado, él le pregunta del hombre adinerado: bueno, ¿cómo lo logró? Usted es muy valiente, ¿cómo asumió este reto y se tiró? Y él le dice: no, espere que yo me dé cuenta quién fue el que me empujó. Porque es que los retos muchas veces no queremos aceptarlos, no queremos comprometernos, pero los retos siempre los vamos a tener, y más en nuestra vida cristiana, en el día a día. Y el tema que les quiero compartir hoy es asumiendo nuevos retos. Y quiero que vamos a la escritura en el libro de Josué y vamos a leer el versículo 9 en este momento. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice la palabra del Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Padre, seguimos en tu bendita presencia, dándote gracias, porque tú eres la fuente inagotable de bondad. Nos has dado el privilegio de poder adorarte y exaltarte. Y ahora, Padre, por favor, habla a nuestros corazones, que podamos ser edificados, que sea tu Santo Espíritu obrando en mi vida y en la de mis hermanos, y que tu palabra haya cabida, y que podamos, Señor, estar gozosos en todo momento, porque tu presencia siempre está a nuestro favor. Hemos orado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y los contextos de este libro de Josué, ya para entrar a la tierra, se cumple la promesa que el Señor le hizo a Abraham en el capítulo 15, cuando le dijo que a su descendencia
le daría la tierra y dio los límites de dónde a dónde. Ya era el tiempo. Ya los había sacado de Egipto, porque también le había dicho a Abraham que su pueblo iba a estar 400 años en cautiverio. Ya lo había sacado. Ese pueblo ya en el desierto lo había formado. Y en el desierto el pueblo conoció a Dios, pero también Dios conoció el corazón del pueblo. Un pueblo rebelde, un pueblo que solo renegó, un pueblo que hizo que el Señor los quisiera destruir y que no pudieron entrar a la tierra prometida. Ya Moisés había muerto, ya habían pasado los 30 días de duelo. Ya es cuando el Señor se acerca a Josué a decirle: ven, tú vas a pasar a ese pueblo el Jordán. Moisés había caminado Josué 40 años con Moisés. Había estado presente en todo. Fue uno de los 2 espías que mandaron a ver la tierra prometida. Josué fue un brillante líder militar, fue un modelo para el pueblo de Israel. Tanto que vemos en Jueces, mientras él vivió y toda esa generación obedecieron la palabra. Y después de que él y esa generación murió, dicen Jueces que se levantó una generación que no conocía a Dios. La obediencia de Josué fue notable con el Señor. Y Josué en el capítulo 24, versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya al final de su vida les hizo el reto. Pero el Señor a Josué, desde que lo llamó, le pidió un requerimiento, y es: esfuérzate y sé valiente, porque la tarea no es fácil, los retos no son fáciles, y nosotros como seres humanos ante muchos retos queremos sacarles el cuerpo, quisiéramos que otros los asumieran, pero el Señor nos da a nosotros retos para asumir. Y vamos a ver primeramente esa tarea que el Señor da a Josué. La tarea inicial era pasar el Jordán. Ya estaba a la orilla del Jordán. Había que conquistar la tierra que Dios ya les había entregado, pero había que pasarla. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. En nuestra cotidianidad llegan nuevas etapas o retos a nuestra vida, que nos llevarán a realizar cambios importantes, y estos causan temor por la responsabilidad que estos implican. Muchas veces los cambios son de índole secular,
de índole espiritual dentro de una congregación. Muchas veces el Señor quiere mandar a uno de sus siervos para otro lugar. Hablemos de un pastor. Estuvo tantos años en una congregación y ahora el Señor determina mandarlo a otro lugar. El pastor que está al lado, los pastores que están al lado, les toca ya asumir esos retos. Y muchas veces no son fáciles, porque siempre se piensa, ¿será que voy a ser como él? ¿Lo voy a superar? ¿Me van a aceptar? Cuando el Señor nos manda, es el Señor quien obra a través de sus siervos. La palabra nos llega porque es el Espíritu Santo el que la pone en nuestros corazones, independiente de la persona. Y eso pasa muchas veces en medio de las congregaciones, en medio del liderazgo. Se siente temor de asumir el reto, de asumir ahora el rol de que se estaba en un segundo lugar y ahora vas al primer lugar. Mire, y esto lo vemos, estos temores, aún con el mismo Moisés. Cuando el Señor se le aparece a Moisés para darle la tarea de ir a Faraón para sacar al pueblo de Egipto. ¿Qué es lo primero que hace Moisés? Empieza a poner excusas. Le dice al Señor, ¿y quién soy yo? Señor, envía a otro. Señor, y si me preguntan quién me mandó, ¿qué digo? Señor, es que yo no soy muy hábil de palabra. Y muchas veces nos parecemos nosotros a Moisés cuando tenemos que asumir retos. Queremos que sea otro. Pero nosotros con el Señor en el día a día nos toca asumir retos. Así como en nuestra vida diaria nos ha tocado asumir retos. Mire, un matrimonio es un reto. Y nadie nos prepara para eso. Muchas veces como cristianos tenemos 5 o 6 charlas con los pastores. Pero cuando estamos en la convivencia, nos damos cuenta de que no era como pensábamos. De que cada día las relaciones nos llevan a asumir retos. Nos llevan a tener cambios. Y ahora nosotros, con el Señor, tenemos retos de parte de Él para nosotros. Y Él nos dice, pasa este Jordán. Mire, cruzar el Jordán para ellos no era fácil. Por eso nosotros debemos de ser conscientes como cristianos de que los mandatos de Dios, la opción que nosotros tenemos es obedecer. Mire, el cruzar el Jordán en el tiempo cuando el Señor le habla a Moisés era en el mes de Nisan, en el tiempo de la siega, cuando el río estaba más crecido, cuando se desbordaba. Era un río aproximadamente, cuando uno lee, de 360 kilómetros de longitud y 30 de ancho. Bueno, 30 metros de ancho es de acá a la esquina más o menos, y nosotros lo atravesamos en un minuto más o menos, caminando. Pero vaya que nos toque atravesarlo, un río embravecido, que se desborda, y que está a la orden, cruza el Jordán. Es como yo les decía ahora, hay veces las estrategias de Dios para nosotros no son lógicas, porque quieren
iría a cruzarlo así sin pensar. Nosotros dudamos mucho. Y ese pueblo tenía que cruzarlo. Pero ¿cuál era la lógica de Dios? En el momento en que los sacerdotes que llevaban el arca pisaron en el río, las aguas se detuvieron. La lógica de Dios es muy diferente a la nuestra. Pero Él garantiza que si somos obedientes, nosotros vamos a salir victoriosos de todos los retos. Mire, el Señor nos deja una ordenanza en Mateo 28. Los versículos del 18 al 20 son de los versículos que los cristianos más leemos. Quizás no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Pero también son los versículos que menos obedecemos. Él nos manda a ser discípulos a todas partes, a bautizarlos. Y Él da una garantía. Está en el versículo 20. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, es la tarea, la garantía. Y es la tarea que no queremos realizar. Miren, en nuestra vida cristiana se nos presentan muchos obstáculos que parecen o que creemos que son impasables. Y estas situaciones tienen que llevarnos a desarrollar más la dependencia de Dios. Pero quizás nosotros conocemos hermanos que en medio de una situación de esas optó por apartarse de Dios en vez de acercarse más. Miren, nosotros tenemos un ejemplo en la palabra del Señor. Cuando en Números 13 se mandan los espías a que vayan a vivir en la tierra que el Señor les va a entregar, la tierra donde fluye leche y miel. Y vemos de que 10 de estos hombres lo que hicieron fue desanimar al pueblo. Se asustaron, no entendieron la lógica de Dios. Ellos miraron y vieron que era un pueblo numeroso, gigantes, guerreros, y que los aplastaría. Hicieron desanimar todo un pueblo. El pueblo anheló en su corazón volver a Egipto. Hicieron enojar a Dios. Y es en este relato donde el Señor dice: esa generación no va a entrar a la tierra prometida. Los mayores de 20 años no van a entrar. Solo los 2 espías que le creyeron a Dios. Porque Josué y Caleb sí estaban seguros, si Dios la entregó, vamos por ella. Porque es que a los gigantes no los iban a derrotar los israelitas, lo iba a hacer Dios. Porque con Él debemos de estar cada día firmes. Porque si no vamos a claudicar en muchas tareas que se nos presentan en todo momento. Miren, si nosotros miramos la figura y la traemos, muchos ríos caudalosos nos va a tocar pasar. O pueden haber algunos hermanos que están a la orilla pensando: ¿y ahora qué? ¿Cómo lo atravieso? Esta situación que tengo es muy difícil. Pero necesitamos cada día depender más de Dios. Miren que en el relato dice, el Señor es claro en la promesa de que toda la tierra la iba a dar.
pero que no iba a ser nada fácil. Y todo lugar que pisara la planta de los pies de ellos, allá era entregada. Que llegó el momento de ir a la tierra que el Señor les había entregado. Lamentablemente ese ha sido un versículo que ha sido muy mal interpretado y le han dado otras direcciones, pero la escritura es muy clara. Era la tierra que el Señor les había prometido a ellos. La tarea difícil, pero no imposible. ¿Y por qué podemos lograr nosotros realizar esas tareas? Los versículos 5 y 6 nos lo dicen, porque vamos a estar acompañados por Dios, no vamos a estar solos. Él le dice a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Si Dios garantiza la presencia, también garantiza el éxito. Los versículos 5 y 6 dicen: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente. Estas frases son el eje transversal de esta porción, donde el Señor la repite varias veces, porque Él da la seguridad a Josué de que va a alcanzar el objetivo, porque Él estaría presente en todo. No te dejaré ni te desampararé. Esto nos motiva, nos llena de gozo. ¿O quién se siente abandonado por Dios? Ninguno, ¿cierto? Pero a veces ante ciertas situaciones, créanme que algunos se sienten abandonados por Dios. Nos sentimos derrotados porque no queremos hacer la tarea, y la tarea la podemos lograr porque Él está acompañándonos. Miren, Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué más necesitamos nosotros? ¿Quiénes acá recitan ese versículo de memoria? Muchos. Esto lo hacen los cristianos. Y realmente si sentimos el acompañamiento de Dios. Cuando estamos en esos momentos difíciles o pensamos que Dios nos ha abandonado. Miren, Josué también tuvo reveses. Cuando el Señor le entregó a Jericó, Josué se confió y había que conquistar un territorio muy pequeño, la tierra de Ai. Y claro, como ya el Señor les había entregado Jericó, no consultó a Dios y mandaron pocos hombres. ¿Qué sucedió? Estuvieron avergonzados y les tocó retroceder y hubo pérdidas de vidas humanas. Nosotros también muchas veces en los retos que tenemos reveses. Pero Josué volvió y reorientó, buscó la presencia de Dios y siguió adelante. Porque es necesario tener valor y esforzarnos cada día para enfrentarnos a las circunstancias adversas que se presentan y que logran muchas veces que como cristianos menguemos en la confianza con el Señor.
Y no se nos olvide que sin fe es imposible. Y tampoco pensemos como cristianos que como el Señor está de nuestro lado, nos vamos a acostar hoy y mañana nos levantamos con todo solucionado, o que esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos. A Josué le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque esto implica que nosotros tenemos que salir de la comodidad, de que tenemos que creerle al Señor, que tenemos que estar activos, dispuestos a actuar, que tenemos que ser obedientes y no conformarnos con lo que pasa, porque hay veces lo hacemos, nos conformamos. No, Dios a través de la palabra nos ha dado promesas, pero hay que luchar por ellas, y lo que menos queremos es esforzarnos, pero es necesario. Josué iba a repartir la tierra, pero a Josué le tocaba pelear. Y miren que el Señor le dice a Josué en esta porción, no una vez, como 3 veces: esfuércese. Y le da la promesa: yo estaré contigo. Esfuérzate que nadie te va a poder hacer frente. Esfuérzate que vas a repartir esta tierra. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Iglesia, tenemos que despertar. Tenemos que ser esforzados y muy valientes para todo lo que el Señor nos ha entregado para nosotros conquistar. Mire, Josué inicialmente sintió temor, pero vemos que Josué hizo bien la tarea. Leíamos el versículo ahora en la introducción del capítulo 24, donde les dice: ¿ustedes verán qué van a hacer? Si van a seguir los dioses donde están, pero mi casa y yo seguiremos al Señor. El Señor brindó todo el apoyo que él necesitaba para conquistar la tierra. La palabra esforzarse en el idioma original nos lleva a ser fuertes, a endurecernos, y combina lo que es la fortaleza moral, la fortaleza mental con la fortaleza física. Muchas veces somos fuertes físicamente, pero nos desmoronamos mentalmente con cualquier cosa, y viceversa. Pero nosotros como cristianos tenemos el éxito garantizado. Miren, ellos iban a enfrentar pueblos guerreros. Los heteos, ellos cogieron y manejaban los carros de guerra, eran expertos en eso. Manejaban muy bien los metales, eran gigantes. Y el pueblo de Israel no era guerrero. Y allá era uno de los pueblos que tenían que enfrentar, que tenían que ser esforzados. Pero ¿cuál era la ventaja? De que el Señor les había garantizado que Él iba a estar con ellos. Y si el Señor está de nuestra parte, y lo recitamos mucho los cristianos, y Dios es por nosotros, pero lo creemos de verdad, o en ciertos momentos. Miren, también para poder enfrentar estos retos, esta tarea que el Señor nos ha asignado, que nos garantiza su presencia, necesitamos como cristianos también vivir la palabra del Señor, obedecer la palabra del Señor. Los versículos del 7 al 9 dicen: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes
de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Qué garantía! Vuelve y la refuerza. Pero no se puede apartar del libro de la ley. Hay que tenerlo como guía, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo porque escuchamos a Dios. Y esto es para nosotros. Igualmente, para alcanzar el éxito bíblico es necesario obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. No podemos apartarla de nuestra vida, porque sería apartarnos de Dios. Él dice en su palabra que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, estamos en el día a día recordando, trayendo nuevamente a nuestra mente lo que hemos leído, para poderlo interiorizando, para poderlo vivir. El Salmo 1 nos enseña que ese hombre que es bendecido, que es bienaventurado, donde tiene su deleite en la palabra del Señor, en la ley del Señor, medita, en la ley del Señor se deleita. Entonces dice el Salmo que ese hombre es como un árbol que está sembrado junto a corrientes de agua, donde da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. O sea, en todo momento tiene alimento, tiene sustento. Por eso las raíces de un árbol así crecen, se robustecen como el árbol. Y nosotros tenemos esa fuente inagotable que es el Espíritu Santo. Y esa savia en los árboles que en nosotros es la palabra de Dios, para que en el día a día podamos nosotros caminar confiados, porque queremos conocer al Señor. Llevamos la palabra y vamos a conocerlo cada día más. Miren, Josué tenía un reto de conquistar tierra, de pelear. Nosotros tenemos un reto. Nosotros ahora no vamos y conquistamos otros pueblos a la fuerza en guerra. Nosotros nos toca conquistar almas, ganar almas. El Señor está con cada uno de nosotros, pero necesitamos creer la palabra del Señor. Como hablábamos ahora, el mandato está en Mateo 28. Es una de nuestras batallas, y es una batalla que está asegurada, porque el Espíritu Santo es el que convence. Nosotros solo somos vehículos para ir, para poder enseñarle a estas personas cómo Dios transforma, cómo nos transformó a nosotros, y que la voluntad de Él es que ninguno se pierda. Pero a veces nos cuesta acercárnosle, llamémoslo habitante de la calle, llamémoslo drogadicto, alcohólico, porque tenemos prejuicios nosotros mismos. Pero el Señor murió por cada uno de ellos también. Ayer en el ayuno ponían el ejemplo. ¿Qué haríamos nosotros si en estos momentos entrara un habitante de calle y se sentara a tu lado? Sabemos inicialmente que el olor no es agradable. ¿Qué haríamos?
¿Lo dejaríamos solo? ¿O los diáconos vendrían, verían que desalojara el lugar? ¿Qué haríamos? Miren, nos contaban una historia. Una vez invitaron a un predicador a una iglesia. Le dijeron, el tema que se va a tratar, para el que te invitamos, es el amor. Listo, el predicador aceptó. Nadie lo conocía. Él venía de otro país. Él llegó y se vistió como un habitante de calle, sucio, y se sentó ahí a la puerta de la iglesia donde él iba a predicar. Él quería ver la reacción de los hermanos de esa iglesia. Algunos se le acercaron y le dijeron, por favor, se puede retirar un poquito, que está interrumpiendo el tránsito de las personas que van a entrar a la congregación. Otros hermanos se le acercaron y le hablaron del Señor, pero fueron más los que lo despreciaron. Él se quedó ahí tranquilo. Cuando el pastor principal ya va a llamar al predicador invitado, vaya sorpresa para la iglesia cuando entró, llamémoslo así, el habitante de calle por todo el centro, pararse en la plataforma a predicar el amor. Donde veces demostramos que el amor para nosotros es más un concepto que una vivencia. Y cuando nosotros no le hacemos caso al Señor de afrontar la batalla de ganar almas, estamos demostrando que no hay amor. Por eso la importancia de meditar en el libro de día y de noche, porque la Biblia nos muestra el amor de Dios, nos invita a que amemos a los hermanos, que amemos a los perdidos, porque muchas veces nosotros mismos nos amamos. Por eso hay que vivir la palabra de Dios en todo momento. Miren, no se puede claudicar en los propósitos de Dios, aunque pensemos que estamos remando contra la corriente. Dios es quien va delante de nosotros, abriéndonos paso y sosteniéndonos. No temas ni desmayes. Mire, nosotros antes de avanzar hacia el frente, primero avancemos hacia arriba en nuestra relación. Primero es vertical con nuestro Padre y luego es horizontal. Iglesia, quien dijo que era fácil, lo fácil no le damos importancia. Mire, yo les preguntaba esto en la mañana, en el primer servicio. ¿Qué pasa cuando alguien te regala algo que no te agrada, que no es de tu gusto? ¿Qué haces? Muchas veces ni lo usamos, buscamos a quien regalarlo, ¿cierto? O algunos lo tirarán en algún lugar. ¿Por qué? Porque no costó esfuerzo. ¿Qué pasa cuando algo nos cuesta, que nos toca sudar para conseguirlo? Lo tiramos. ¿Cierto que no? Lo valoramos. Y alguien que no lo coja. ¿Cuánto valoramos la gracia del Señor? Hace 3 meses les hablé por primera vez de la campaña Ganándonos un alma para el Señor. Si recuerdan que empezásemos a orar por una persona, ya estamos al 3er mes. ¿Quiénes lo están haciendo? Realmente todavía tenemos tiempo. Mire, son los retos que el Señor nos entrega a nosotros. Yo pregunto, ¿es muy difícil? Pues falta de amor, falta de compromiso. Con el Señor todo está asegurado.
como hablábamos ahora, porque es el Espíritu Santo quien obra. Yo les he dicho, ganémonos la persona, así no la traigamos acá, pero que pueda ese ser humano conocer al Dios que nosotros conocemos, al Dios que salva, al Dios que sana, al Dios que transforma, al Dios que nos da sin nosotros merecer, y que, como dice la palabra, permanece fiel si nosotros seamos infieles. Para eso necesitamos meditar en todo momento en la palabra de Dios, que no es fácil. Hermano, yo pregunto, ¿qué situación difícil, qué Jordán tenemos que atravesar en el día de hoy? ¿Cómo estamos? Pero son situaciones que tenemos que enfrentar y que venimos a la presencia de Dios para que Él nos ayude. Pero nosotros tenemos que tomar la determinación de pasar el Jordán, porque Él va a estar con nosotros y Él se va a glorificar. Vamos a concluir. Somos como Josué. Estamos delante de un nuevo reto. Estamos preparados para seguir adelante con el Señor, aprovechando sus promesas y obedeciéndole. Podemos hacerlo con confianza, porque la victoria es del Señor. Solo se trata de confiar y obedecer. Es muy difícil. Dios le dejó algo claro a Josué, y es que estaría con él, pero él tenía que ser esforzado y valiente, no temer, no desmayar, guardar su palabra, no apartarse de ella, meditar en todo momento en ella, vivirla y testificar de la obra poderosa de Dios. Igual para nosotros, este es el resumen de lo que nosotros hemos estudiado esta mañana. Cuando no hay fuerzas, Dios nos llama a ser esforzados, a seguir, a no declinar, a ser constantes en todo momento, porque nosotros cada día aprendemos de su palabra.